30 años de Evangelion, que es un anime que ciertamente ha marcado un hito en cuanto a los animes de manera internacional, lo cual es un punto muy importante porque el creador, cuando creó el anime, no estaba pensando en que tuviera un boom internacional como tuvo, sino que el anime está planteado básicamente para un público japonés. Entonces, lo que yo les voy a presentar básicamente hoy es ver algunos elementos del contexto japonés de la década de los 90, precisamente, para más o menos comprender por qué es que Evangelion tuvo ese gran impacto dentro de la cultura japonesa. Y también, además, mencionar algunos aspectos de filosofía en relación con el anime, ¿no? Es muy general porque, bueno, lastimosamente por el tiempo no vamos a poder profundizar, y también tenemos otras personas que nos van a acompañar hoy y seguramente nos van a mencionar cosas sumamente interesantes, ¿sí? Entonces, yo he preparado unas diapositivas, permítanme colocarlas y empezamos. De dónde dice Evangelion es hablar precisamente de un anime que tiene características de poblacional de shonen, pero también tiene características de mecha, ¿sí? No quisiera empezar por ahí, sino, como ya les había adelantado, tal vez pensar cuáles son las características o las cuestiones que hicieron que Evangelion sea tan popular en el contexto japonés y posteriormente a nivel internacional, lo cual es indudable, ¿sí? Si no estuviéramos acá tanta gente reunida por los 30 años de un anime que inició su emisión en 1995. Entonces, para señalar los aspectos sociales y económicos, yo voy a comentar dos eventos que son sumamente importantes para la historia de la década del 90 de Japón, ¿no? Un primer evento, y eso hay que notar, de que los animes y los mangas evidentemente están estructurados dentro del contexto japonés, y vamos a tener, por ejemplo, animes o mangas que tratan también con desastres naturales. Por ejemplo, hay animes del estudio Ghibli que tratan, por ejemplo, sobre terremotos, como el terremoto de Kanto, que es el terremoto más fuerte que hubo en Japón y que ha cobrado más víctimas según registros, ¿no? Más o menos en el terremoto de Kanto a inicio del siglo XX murieron aproximadamente 120.000 personas. Desde entonces en Japón hubo en el siglo XX el siguiente terremoto que sacudió, digámoslo así, a la sociedad japonesa fue el terremoto en Hanshin-Agane, ¿no? Este terremoto ocurrió el 17 de enero de 1995 en la prefectura de Hyo, y una de las ciudades más importantes de esta prefectura es en la ciudad de Kobe. En este terremoto murieron más o menos 6.434 personas, ¿no? Ahí he colocado una cita para que ustedes más o menos se den cuenta de las características y la magnitud, ¿no? Este terremoto ocurrió a las 5:46 de la mañana, el 17 de enero de 1995, en la parte sur de la prefectura de Hoyo, que se encuentra en el medio oeste de Honshu y forma parte del área de Kinki. Fue golpeado por un terremoto extraordinariamente grande. El epicentro del terremoto estuvo a unos 14 kilómetros bajo el extremo norte de la isla Waji, que está a unos 20 kilómetros del centro de Kobe. La ciudad de Kobe quedó totalmente destruida, ¿no? El tren eléctrico de la ciudad de Kobe se desplomó. Es decir, es como, imagínense que se desplome el tren eléctrico actualmente en Lima, ¿sí? Fue terrible. La magnitud del terremoto, según la escala de Richter, fue de 7.2. Y la ciudad de Kobe pasaron muchas décadas para que se pueda reconstruir, ¿ya? Ese es un primer elemento, ¿ya? Después van a entender por qué me he detenido a mencionar estos elementos de terremotos o desastres naturales. El segundo evento que les he planteado es el ataque de gas sarín en el metro de Japón, ¿sí? Ocurrido el 20 de marzo de 1995 en Tokio. Sufrió el ataque terrorista más serio de la historia japonesa. A la hora pico de la mañana, miembros del grupo terrorista Aum Shinrikyo, que es Verdad Suprema, que era un grupo que mezclaba tanto elementos del budismo como elementos del cristianismo dentro de su doctrina, digámoslo así, descabellada,
Liberaron gas sarín de una pureza solo del 30% en la red de trenes subterráneos, exponiendo a cerca de 5.000 personas a vapores mortales. ¿Sí? Acá está el detalle. 5 miembros de la secta abordaron trenes abarrotados de personas que se dirigían a su trabajo y dejaron caer 11 bolsas con gas con sarín líquido en el piso de los vagones. Luego agujerearon los paquetes con objetos punzantes antes de abandonar el tren. Algunos portaban máscaras y bufandas que los protegieron del sarín mientras escapaban. De las 11 bolsas, solo 8 se rompieron, 3 se recuperaron intactas y posteriormente se estiman que se liberaron aproximadamente 4.5 kilogramos de gas sarín, que es un gas que tiene efectos neurobiológicos en el sistema neurológico bastante fuertes. Los hospitales de Tokio no se daban abasto para atender a la cantidad de personas heridas bajo estas circunstancias. Este atentado hizo de que los protocolos en los hospitales cambien radicalmente y los responsables fueron sentenciados a cadena perpetua, muchos de ellos, y el líder y muchas de las personas involucradas en este atentado fueron sentenciados a la pena capital de muerte. ¿Sí? Ahora, estos dos eventos marcan, por ejemplo, algo similar a lo que, por ejemplo, vivimos ahora en nuestro contexto, que es con lo cual quiero que ustedes se fijen y puedan unir las dos características, ¿no? Es un contexto en el cual tenemos desastres naturales y tenemos eventos, digámoslo así, en zonas altamente utilizadas densamente por la población. Entonces el sentimiento que tenía la sociedad japonesa en esa época era un sentimiento de mucha angustia, mucha ansiedad, ¿no? Que es similar a lo que, por ejemplo, ahora con el alto índice de criminalidad que está padeciendo nuestra ciudad y el país, se siente, ¿sí? Ahora, pero esto se agudizó con un tercer elemento, que fue la depresión económica de Japón, ¿no? Ocurrió lo que se conoce como la década perdida de la economía japonesa, justamente en estos años, entre el 92 y el 2003, que es lo que se conoce como la década perdida. Miren, acá está una cita para más o menos contextualizar. Dice: ante el riesgo de que la apreciación del yen, acordada en septiembre de 1985 en la reunión del G5 en el Hotel Plaza Nueva York, afectara el ritmo de crecimiento económico, el Banco de Japón puso en marcha una política monetaria expansiva entre 1986 y 1989. El banco logró su objetivo sin generar presiones en el índice general de precios, sin embargo alimentó sendas burbujas en el mercado de valores y en el sector inmobiliario. La primera se convirtió en el crack de 1989 y la segunda en 1991. Los bancos resultaron severamente afectados, ¿no? Muchos de los bancos japoneses tuvieron que fusionarse, ¿sí? O otros sencillamente quebraron, ¿ya? Al no haberse realizado oportunamente el rescate bancario necesario, el crédito se contrajo y algunos bancos quebraron o fueron fusionados. Todo ello contribuyó a una década de estancamiento de la economía japonesa entre el 92 al 2003. La década pasada habían crecido un 4%. Durante esta década no superaron el primer dígito, ¿sí? Y es una situación económica que aún en 2025 se sigue manteniendo y es tema de preocupación para la economía japonesa hasta ahora. ¿Qué es lo que quiero hacer juntando estos tres elementos? Pues es señalar algo que autores como Andrews Bell Gardner afirman sobre Neo-Génesis Evangelion, que el tema central en realidad del Neo-Génesis Evangelion y por el cual conectó tanto a la sociedad japonesa es el tema de la ansiedad con la angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes una sociedad en la cual tanto los fenómenos naturales como terremotos, maremotos, etcétera, etcétera, y fenómenos como por ejemplo atentados terroristas y sumado a la parte económica llevó a una sociedad en la cual la cuestión de la ansiedad era muy a flor de piel, ¿no? Evidentemente el ejemplo más obvio de ansiedad en la historia, y ustedes como fanáticos del anime saben, el ejemplo más notorio pues es el ejemplo del personaje principal, que es Shinji Ikari, ¿no? Porque él sí sufre un proceso de angustia en su relación paterna. Precisamente él pilotea el EVA precisamente porque quiere ser reconocido por su padre. Tiene, por ejemplo, la cuestión de su madre que ha fallecido, ¿no? Y finalmente la relación que tiene con las mujeres en su vida, ¿no?
que se pueden apreciar tanto en su relación con sus amigos y finalmente su relación con el EVA 1, que es una relación que va a generar en él un proceso de ansiedad y finalmente, al final de la obra, un proceso de depresión, ¿sí? Entonces, este autor señala de que ese es uno de los temas, digámoslo así, uno de los temas fundamentales o uno de los temas más relevantes dentro de Evangelio, ¿no? Y otro tema que aparece precisamente en Evangelio, y que es sumamente importante, es el tema de la tectopía, ¿no? Timothy Ellis, que es otro autor, afirma que Evangelion es una extensa y poderosa exploración de lo individual y la sociedad, informada por el existencialismo y rodeado por un post-apocalíptica tectopía, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la tectopía? Bueno, la tectopía tiene que ver con la tecnología, la tecne, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, ¿qué es la tecnología? La tecnología tiene que ver con la producción humana, ¿no? La palabra tecné es una palabra griega que significaba arte o técnica, ¿no? Y con el desarrollo de la ciencia nosotros lo que hemos hecho es establecer elementos tecnológicos, ¿no? El ser humano lo que hace es, a través de la tecnología, tratar de resolver estos problemas, como por ejemplo los problemas de los eventos naturales como los terremotos. Entonces, la tectopía, precisamente, señala esa intención de la sociedad japonesa de superar las dificultades desconocidas del futuro a través de la tecnología, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve precisamente cuando en la serie se forma o se construye Tokio 3, o también cuando, por ejemplo, se hacen planes para poder repeler a Los Ángeles, ¿no? ¿Sí? Utilizando elementos tecnológicos. La construcción de Tokio 3, la construcción de la supercomputadora Maggie 3, ¿no? Para poder proteger a la humanidad de Los Ángeles. Porque Los Ángeles, si uno se pone a pensar, son como eventos sobrenaturales que sobrepasan precisamente a los seres humanos, ¿no? Entonces, la solución que se plantea en ese sentido es precisamente, a través de la tecnología, tratar de pasar o sobrepasar estos problemas, ¿no? Y acá, ya saltando al problema del existencialismo, ¿no? Que es sumamente importante señalarlo en Evangelium. Hay esta cuestión del existencialismo, porque el existencialismo precisamente aparece en Europa, si lo vemos desde un punto de vista filosófico, precisamente con el texto de Sartre, El ser y la nada, de 1943. Pero es un texto que aparece precisamente en un contexto de guerra, de posguerra, ¿no? Es decir, era una filosofía que trataba de darle algún tipo de sentido precisamente a las personas que habían sido víctimas de la guerra y que habían sido sobrevivientes de la ocupación alemana en Francia. Si uno se pone a pensar, pues, en Neon Genesis Evangelium, lo que nosotros tenemos es precisamente niños que están combatiendo una guerra, ¿sí? Que son víctimas de un conflicto, y también que muchos de ellos son sobrevivientes de ese conflicto, ¿no? De alguna u otra manera, son sobrevivientes del segundo impacto, porque finalmente la lucha entre la humanidad y los ángeles es un conflicto. Entonces, bajo esta temática, el existencialismo funciona, porque el existencialismo trata de darle un sentido a nuestra existencia a partir precisamente de una vulnerabilidad, la vulnerabilidad tan cercana a la catástrofe. Y por esto es que Neon Genesis Evangelium tuvo un gran impacto tanto en la sociedad japonesa, porque la sociedad japonesa se sentía realmente vulnerable. Imagínense una sociedad que en la década del 80 estaba creciendo a 4 puntos porcentuales su economía, una sociedad en la cual había gran desarrollo tecnológico, y de la nada hay una contracción económica, y de la nada hay terremotos, y hay también catástrofes naturales, ¿no? Entonces la obra explora el razonamiento de los personajes ante las situaciones traumáticas, y estas situaciones exacerban la angustia de los personajes, ¿no? Y estas angustias, pues, las podemos ver precisamente en las depresiones que van a sufrir tanto Shinji Ikari como Asuka, ¿sí? Posteriormente también lo vamos a ver en casi todos los personajes,
Bueno, lastimosamente no podemos hacer un recuento de todos los personajes por una cuestión de tiempo, porque también tienen las otras participantes que van a dar este conservatorio. Entonces voy avanzando un poquito más. Con lo que quisiera ir cerrando es, por ejemplo, con esto, que es la parte, digámoslo así, más filosófica, ¿no? Ustedes saben de que tenemos en Evangelion como uno de los centros más importantes el proyecto de instrumentalización humana, ¿no? No voy a explicarlo porque acá todos son fans y saben de qué va el proyecto de instrumentalización humana, ¿no? Entonces, pero lo que sí se puede hacer es relacionarlo con el concepto de nihilismo, ¿no? ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la ausencia de valores, la ausencia de algo trascendental. Entonces, como no hay valores, lo que tiene que hacer el ser humano es construir sus propios valores, ¿no? Eso es lo que se conoce como el Übermensch Nietzscheano, es la construcción. Entonces, si se dan cuenta en todo este conflicto entre la raza humana y los ángeles, que en realidad la raza humana son los descendientes de Lilith y los ángeles son los descendientes de Adán, como ustedes saben, como buenos fans, ese conflicto en realidad lleva precisamente a un nihilismo, porque ya no tenemos esa concepción de un Dios, sino hay que construir el Dios, ¿no? Y por eso el personaje del padre de Shingengo Ikari es un personaje totalmente abominable y deslenable, porque está pues manipulando a las personas precisamente para finalmente llegar a un fin demasiado egoísta. Pero en fin, el tema no va por ahí, sino el tema va por lo siguiente. En el tema de la instrumentalización humana, los humanos pierden sus cuerpos individuales, lo cual provoca la caída en lo que Heidegger, que es un autor alemán, llama el Sé. ¿Qué es el Sé? El Sé es esta forma en la cual nosotros vivimos sin cuestionar nuestra individualidad, ¿no? La palabra en alemán es Das Man. Das Man es un enunciado que se utiliza en alemán para referirse, por ejemplo, a se fuma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, se camina, se come, ¿no? Es un impersonal. Entonces, lo que pasa acá, y eso es lo que nos cuestiona con respecto al proyecto de la instrumentalización humana, es que precisamente el ser humano estaría perdiendo su individualidad, estaría viviendo sin cuestionarse su autenticidad. Es decir, estaría viviendo, comiendo, caminando, bailando, pero no estaría cuestionando su individualidad. Y al no cuestionar nuestra individualidad, estamos perdiendo algo que es sumamente importante, nuestra libertad. Y ese concepto de libertad es precisamente el meollo del cierre de la serie original de Evangelion, que es la decisión finalmente de Shinji Ikari de decidir. Precisamente, ese es el punto crucial, ¿ya? Entonces, esto nos conduce a preguntarse por la autonomía del ser humano, por la libertad del ser humano, ¿sí? Es decir, no solamente somos seres humanos que vamos a la universidad, o vamos al colegio, o vamos al trabajo, ¿sí? Sino que somos seres humanos que también debemos ejercer nuestra libertad. Entonces, hay que notar, esto ya les he explicado del nihilismo y la nada, hay que notar que el ser humano siempre se encuentra en un ser en el mundo, que es el otro concepto importante de Heidegger. Siempre estamos en relaciones con los demás, ¿sí? Lo que pasa es que el nihilismo hace de que ya los valores estén totalmente alejados de nosotros. Nosotros mismos tenemos que construir nuestros valores, y aunque les parezca mentira, la construcción de valores es un proceso sumamente difícil y sumamente angustioso. Pero aparte de construir nuestros propios valores, no debemos olvidar de que siempre somos con los demás. Siempre tenemos una relación con los otros. Y precisamente Evangelio va precisamente de la relación entre los personajes, que son relaciones fallidas, relaciones rotas. Tienen muy poca posibilidad de empatía o interacción entre los demás. Por eso es que Evangelio llama la atención. Son personajes rotos, todos tienen algún tipo de trauma y se encuentran rotos, se encuentran ensimismados, ¿ya? Pero el ser humano en realidad siempre es un ser en el mundo. Y yo quiero acabar con esto que para mí personalmente es una de las partes más interesantes de Evangelion. Cuando vi la serie, la primera vez que la vi, que es para mí célebre monólogo de Rei Ayanami, ¿no? ¿Sí? Que dice lo siguiente: una gran montaña que cambia, que va cambiando con el tiempo. El cielo azul, lo que no se ve y lo que se ve. El sol es algo único, el agua hace que me sienta bien,
el capitán Ikari, las flores, hay muchas iguales y muchas innecesarias. El cielo rojo, el color rojo, no me gusta el color rojo. El agua que fluye, la sangre, el olor de la sangre, la mujer por la que no fluye, la sangre, el ser humano que fue creado con barro rojo, el ser humano que nació de un hombre y una mujer, la ciudad construida por los seres humanos. ¿Qué es el ser humano? Que es principalmente la pregunta. Cuando nosotros vivimos en el nihilismo, que no hay valores trascendentales, que no hay Dios, es muy difícil responderse qué es el ser humano. ¿Es una creación de Dios? ¿El ser humano es una creación del ser humano? Miren que recordar la historia de Rey Ayanami, esta es una pregunta muy interesante. Lo que hay dentro de mí es la vida, el corazón, el recipiente del corazón, la cápsula, es el descanso del alma. ¿Quién es eso? Esa soy yo. ¿Quién soy yo? Este ser yo. La forma de mi cuerpo, soy yo quien ve con mis ojos, pero me siento como si no lo fuera. Qué extraño, siento que voy a fundirme, que voy a perderme yo misma, ¿no? Esa es la instrumentalización humana finalmente. Mi forma está desapareciendo, siento como si fuera alguien que no soy yo, viviendo el sé, que dice Heidegger. ¿Hay alguien más adelante? Y precisamente esa es la pregunta de la filosofía heideggeriana. ¿Quién soy yo? Entonces, ¿quién eres tú? Que es precisamente una de las cuestiones más importantes, porque finalmente la identidad se forma en la relación con otras personas, pero en Evangelion esas relaciones están rotas. Entonces, ¿cómo va a generar la identidad el personaje de Rei Ayanami, que es el clon de la madre de Shinji Ikari? ¿O cómo el mismo Shinji Ikari puede formar su propia identidad si todas sus relaciones están rotas? Y bueno, eso es lo que quería compartir. Cumplí con los 20 minutos que me habían establecido, entonces quiero dar el paso a los siguientes panelistas. Muchas gracias.